Vamos a hablar de un tema escalofriante, de un asunto que nadie quiere hablar, que nadie quiere aceptar y que no vamos a encontrar mucho contenido justamente porque es muy difícil hablar de este asunto, pero entonces cuando me platicaron esa historia dije, no mames. Pues sí, te vas a dar cuenta de tu realidad, te vas a dar cuenta que a lo mejor Querétaro no era nada más los poquitos y muy señalados casos que había de estos temas. Yo creo que hay que tatuarlos como tatuaron a los niños, güey. De que el abusador es alguien de su familia. Hola, bienvenidos a otro capítulo de este podcast. Podcast porque me llamo Paul y... O sea, ríete, príncipe. Grandioso, o sea, una creatividad impresionante. Gracias. Bienvenidos a este podcast. Este es otro capítulo de el trabajo legislativo que hacemos acá, tratar de explicarlo, de qué se trata, por qué te afecta a ti en tu vida cotidiana y sobre todo que comentes si estos son los temas que a ti te interesan, ¿no? Que estemos tocando aquí en el Congreso del Estado. Y hoy, príncipe, vamos a hablar de un tema escalofriante, de un asunto que nadie quiere hablar, que nadie quiere aceptar y que no vamos a encontrar mucho contenido justamente porque es muy difícil hablar de este asunto, pero pues justamente esos temas son los que hay que tocar. Y es sobre el abuso sexual infantil. Es un asunto que existe mucho más de lo que quisiéramos. En Latinoamérica se habla de que 1 de cada 5 niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual. No quiere decir violación como tal, pero hay algún tipo de tocamiento, de abuso. Y 1 de cada 10 niños, güey, es el doble en las niñas que en los niños, al menos esas en las cifras de la ONU. Y dice la ONU que es el crimen encubierto más extendido de la historia. ¿Por qué? Porque no se denuncia, porque el abuso sexual infantil normalmente lo cometen los familiares, normalmente lo cometen los amigos más cercanos de la familia. Y en 7 de cada 10 casos se da en casa, se da en ese entorno seguro, en tu hogar, con el abuelo, con el tío, con los papás. Entonces, pues las familias tienden a no denunciarlo, güey, a no denunciar a la persona y pues que el niño o la niña lo supere, ¿no? En el mejor de los casos los llevan a terapia y en otros pues lo niegan y la vida sigue y siguen viéndose los domingos en la comida familiar, güey. Entonces, la propuesta que hicimos fue que el abuso sexual infantil no prescriba. Tú sabes lo que es la prescripción de un delito. Sé lo que es la prescripción de un delito, cuando termina de tener efecto pues el hecho de que lo puedan poner a disposición legal. Muy bien. Qué bueno que trabajas aquí, príncipe. Exactamente. O sea, hay delitos que después de ciertos años ya no tienen consecuencia. Entonces, imagine usted que, no sé, robar un Oxxo, güey, prescribe en 5 años. Ah, bueno, pues si Oxxo te denuncia con el video y todo en 5 años y un día, ya no te pueden perseguir y no te pueden meter a la cárcel. Esa es la prescripción. Entonces, el abuso sexual infantil en México, en Querétaro, prescribe, güey, después de ciertos años. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? ¿Por qué estamos diciendo que no prescriba? Porque se trata de niños, se trata de niñas. Y se trata además, te digo, en 7 de cada 10 casos, de que el abusador es alguien de su familia. Entonces, tú imagínate un niño que depende económicamente de su papá, de su abusador, güey, que vive con él, que estudia por él, que viste por él, que va a la escuela por él, güey, que depende. Totalmente dependiente. Entonces, 1, depende del abusador. 2, no tiene la libertad financiera, económica, psicológica, la edad, la comprensión de lo que le sucedió para denunciarlo. Entonces, cuando ya es mayor de edad y recuerda lo que le sucedió, o le sucedió muchas veces, güey, pero de pronto tiene la libertad económica para hacerlo, tú imagínate que va y lo denuncia, güey, y aquí en fiscalía te dicen, híjole, pues es que como se cometió hace tantos años ya no podemos perseguir el delito, entonces prescribió. Me parece que es un asunto que en este tipo de crímenes, como son para niñas y niños, pues no tendrían por qué prescribir. Totalmente, qué tema tan difícil, pero no complejo. Es un tema difícil, es un tema crudo, pero no considero que sea un tema complejo. Creo que es muy claro que como políticos, más allá que si derechas, que si izquierdas, que si ideologías, hay enemigos comunes que deben asumir quienes hoy ocupan
los escaños de poder. Y entonces explícame por qué lleva congelada Exactamente. 3 años esta iniciativa. Bueno, más allá de que esté congelada, antes de tu propuesta, pues no se había modificado esto de que prescribiera el abuso sexual infantil en Querétaro. ¿A qué le atribuyes que sea un tema tan tabú que ni siquiera los legisladores asuman un papel de protección para la niñez queretana? Porque ni siquiera, además, déjame confesarte, güey, en pláticas con fiscalía, ni siquiera es que haya tantos casos como para que se vuelva, digamos, un problema para la fiscalía, No. el tema de, además de mediático, pero el tema de la persecución del delito, de la carpeta, del expediente, la investigación. O sea, ni siquiera hay tantos casos que lleguen a fiscalía en donde les digan, ya prescribió, ¿no? Pero déjame ver qué podemos hacer. Ni siquiera tienen tantos. Yo no sé si hay un temor de las autoridades de decir, en el momento que publiquemos que todos pueden denunciar al agresor que tuvieron de niños, nos vamos a llenar de denuncias. Puta, pues ojalá. Porque esa persona, güey, que van a denunciar, es altamente probable que haya hecho lo mismo con otros. Sucede mucho cuando alguien toma el valor, una madre de familia, un padre de familia, y denuncian a alguien, por ejemplo, un maestro, güey, imagínate, de educación física que tuvo tal. Y ese primer caso detona, güey, como efecto dominó, a que haya denuncias colectivas, güey. Y de pronto el profesor tiene 15, 20, 30, 40, hemos visto miles de casos. Entonces, deriva en una serie de denuncias colectivas. No sé, de veras, si el Estado mexicano como tal, o Querétaro, no quiere abrir esa puerta, o sea, destapar esa cloaca, güey, y darse cuenta del problema que hay. Si no, o sea, si no es eso, no entiendo otra razón por la cual no ha pasado. Porque esta iniciativa la presenté hace como 2 años y medio, güey. ¿Ya estás tú en la oficina? Bueno, nunca vienes a la oficina, güey, pero ya trabajabas acá. ¿Trabaja aquí? Sí, hace 2 años. Como 2 años y medio que la presentamos. Correcto. Terminó la legislatura pasada, empezó esta legislatura, o sea, la legislatura son 3 años, pues, acabó, empezó. Y sigue sin aprobarse, güey. O sea, no me lo puedo creer. O sea, ¿qué te puede detener a aprobar una iniciativa de estas? Pero bien vale la pena, ¿no? Bien vale la pena que si abordas este tema y se destapa una cloaca, como mencionas, pues sí, te vas a dar cuenta de tu realidad, te vas a dar cuenta que a lo mejor Querétaro no era nada más los poquitos y muy señalados casos que había de estos temas, pero lo vas a empezar a combatir y entonces primero vas a ver pues, lo mal que está la situación, si es que lo está, y ya después lo vas a empezar a combatir porque ya tienes una ley que te va a permitir hacerlo de una manera más activa. Vale la pena, ¿no? Más allá del costo político. Hay cosas incomprensibles, güey. Te voy a contar una nada más, sin dar nombres, porque si no me van a funar. O peor. O peor, güey. O me van a llevar a fiscalía, güey. Pero una vez, no voy a decir cuándo para que nadie sepa de quién hablo, pero estaban remodelando o estaban haciendo labores de obra y mantenimiento en una primaria, güey. En Querétaro, estoy hablando. Okay. Y entonces había albañiles en esa primaria, mientras los niños estaban estudiando. Y entonces hubo una denuncia de una mamá de que cuando su hija fue al baño, güey, uno de los albañiles la toqueteó, güey. Hubo tocamientos, güey. Okay. Entonces lo denunció ante las autoridades educativas. Si yo te dijera lo que hicieron las autoridades educativas, no me lo crees, güey. ¿Qué hubiera hecho yo o cuál era la responsabilidad del sistema educativo? Agarrar a ese pinche albañil, güey, denunciarlo y llevarlo al Ministerio Público, a la Fiscalía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Bueno, lo que decidió la autoridad educativa fue cerrar la escuela, que los niños no fueran a clases. Escúchame bien, güey, en lo que acababan la obra. Y entonces, cuando me platicaron esa historia, dije, no mames, ¿puedo decir eso? Totalmente. Oye, o sea, tu solución es que no abra la escuela porque el señor albañil pues no vaya a querer toquetear a alguna alumna, güey. Sí, nada más que ese albañil, cuando termina de arreglar esa escuela, se va a ir a otra, ya otra, ya. Te estoy dando un caso que son los menos, güey. Insisto, los más son dentro del hogar, son los familiares, los amigos. Pero tú imagínate la autoridad, güey. En lugar de denunciarlo, hacerlo público, perseguirlo, tal vez justo para que no se hiciera mediático, para que no saliera el tema y fuera un escándalo para el gobierno, pues lo más fácil es cerrar la escuela, güey, darles vacaciones a los niños en lo que terminan de arreglar. Y entonces esto escala, porque de tener este caso de tocamientos, se convierten las autoridades escolares en cómplices. Y entonces ya tienes a un potencial acosador sexual en escuelas de educación primaria. Y el silencio es una complicidad enorme, güey. Y el no denunciarlo también conlleva otros problemas, porque yo te decía, 1 de cada 5 niñas, 1 de cada 10 niños. Pero luego los que no reciben terapia
correcta para sanar esta herida, si es que se puede sanar, güey, al final se vuelven agresores también. O sea, creo que 1 de cada 3 niños que fueron abusados sexualmente terminan siendo también agresores sexuales, güey. Entonces, es como una espiral en donde si no lo aceptamos, si no lo hablamos, si no lo normalizamos y lo ponemos en el centro de la discusión, solamente vamos a seguir hablando de estas cifras escandalosas, güey. Entonces, pues bueno, la verdad es que todos los que son papás, mamás que me ven, creo que tienen la misma preocupación que yo. Estoy de acuerdo. Ahí empezó mi preocupación, güey, hace 3 años que nació Ander y empecé a ver estas cifras y empecé a ver los casos que hay y te da temor, güey, te da terror mandarlo a la escuela, güey, te da terror dejarlo, aunque sea con familiares, solo, está cañón, güey, porque luego es de quien menos te lo esperas. No es que la gente vaya con una etiqueta aquí de soy abusador y todo. No. Que la deberían tener si lo son. Es quien menos te esperas. Esa fue otra propuesta de ley. Un padrón estatal de agresores sexuales infantiles, güey, para tatuarlos de por vida, güey. Aunque cumplan su pena en prisión, que quede un registro y que quede una lista de quién fue agresor sexual, güey. ¿Por qué? Porque ese tatuaje que le dejaron a un niño o a una niña, también se lo debes de dejar al agresor por siempre, güey. A mí me encantaría, yo lo preguntaba cuando presenté la ley, güey, que cuando yo entrevisto a alguien para darle un trabajo, piensa en un empresario o lo que sea, yo pueda verificar, güey, en una base de datos si esa persona fue condenada por abuso sexual infantil. Para pensármelo 2 veces si lo contrato. Claro. O sea, la propuse y dicen que no, que los derechos humanos y que la corte y que no sé qué, que no se puede, güey, pero yo creo que hay que tatuarlos como tatuaron a los niños, güey, de por vida. Y en este caso que mencionas, sí tienen derecho, a pesar de haber tenido ese delito, y si ya cumplieron su condena, tienen derecho a trabajar. Sí, la reinserción social, lo Claro, entiendo. pero nosotros, todos los demás, toda la comunidad sana, por así decirlo, tenemos el derecho también de saber a quién estamos contratando. Ese es el debate. Dice la corte que no, que porque entonces viola sus derechos humanos porque queda tatuado de por vida. Yo digo que deberíamos de tatuarlos de por vida. Como ellos lo hicieron en su momento. Pues sí. Pero bueno, este y otros temas pueden escucharlos acá en el podcast. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les avise cuando tenemos un nuevo episodio. Aquí el señor Príncipe que hoy vino a trabajar y su servidor. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan de este tema del abuso sexual infantil? ¿Qué opinan de tener una lista en donde usted pueda verificar si la persona que va a invitar a trabajar a su negocio, a su casa, tuvo algún antecedente de abuso sexual? ¿Le gustaría tener acceso a una lista de estas? A mí sí. Déjenme sus comentarios.